La luz de las velas danzaba suavemente sobre la mesa, proyectando sombras que se alargaban como secretos susurrados. El restaurante, con su ambiente íntimo, parecía haber detenido el tiempo. El vino tinto, cálido y aterciopelado, aún dejaba un rastro de su sabor en mis labios mientras miraba a Javier, mi esposo, sentado frente a mí. Sus ojos, oscuros y profundos, me observaban con una calma que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. No era solo la cena, ni el vestido que había elegido cuidadosamente para esta noche. Había algo en su mirada, una certeza silenciosa, como si ya supiera cómo se desplegaría esta velada. ¿En qué estás pensando?, pregunté, girando el borde de mi arete entre los dedos, un hábito nervioso que él siempre encontraba encantador. Mi voz era baja, casi un murmullo, como si temiera romper la magia del momento. Él sonrió, una curva sutil en sus labios, y se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en la mesa. «No es lo que estoy pensando», respondió, su voz suave pero firme. «Es lo que quiero que veas». Sus palabras me tomaron por sorpresa, y una risa nerviosa escapó de mis labios. Pensé que era uno de sus gestos sentimentales, una metáfora de su amor. Pero entonces, sus dedos rozaron los míos, no para sostenerlos, solo para tocarlos, un contacto breve pero cargado de intención. «Tu verdadero regalo», continuó, «no está en una caja este año». Fruncí el ceño, intrigada, mientras mi mente intentaba descifrar sus palabras. «¿Qué quieres decir?», pregunté, pero él ya se estaba levantando, extendiendo su mano hacia mí. Dudé por un instante, mirando esa mano que conocía tan bien. Fuerte, cálida, segura. Finalmente la tomé, y juntos dejamos atrás el suave murmullo del restaurante. El pasillo que conducía al ascensor estaba silencioso, y el sonido de mis tacones resonaba con cada paso. Mis pensamientos giraban, no hacia lo que esperaba, sino hacia lo que no podía prever. El ascensor se abrió con un tintineo suave, y Javier caminó un paso adelante, aún sosteniendo mi mano. Subimos en silencio, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de promesas tácitas. Al llegar al piso superior, el pasillo estaba alfombrado, amortiguando nuestros pasos. Llevaba mis tacones en la mano ahora, descalza, sintiendo la suavidad bajo mis pies. Al final del corredor, Javier sacó una llave y abrió la puerta de una suite sin decir una palabra. La luz dentro era tenue, cálida, como un abrazo. La habitación estaba en calma, con una sola silla cerca de la ventana que daba al horizonte de la ciudad. Y allí, de pie, estaba él, un hombre de hombros anchos, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos, mirando hacia el exterior. No se giró de inmediato, pero su presencia llenó el espacio. Mi corazón dio un vuelco y me detuve justo en el umbral. Javier se colocó a mi lado, su mano descansando brevemente en el centro de mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. «Está aquí porque pensé que querrías volver a verlo», dijo Javier, su voz baja, casi un susurro, mientras apartaba un mechón de cabello de mi hombro. Mis ojos se dirigieron al hombre junto a la ventana. Lentamente se giró hacia mí. Su rostro era tranquilo, su expresión abierta, pero no dijo nada. Solo me miró, y en ese silencio sentí que el aire se volvía más denso. No sabía qué decir. Mis pies se movieron casi por instinto, dando un paso, luego otro, hacia él. El silencio no cambió, pero se volvió más intenso, como si la habitación misma estuviera conteniendo el aliento. A medio camino me detuve. Él no se acercó. Simplemente esperó, paciente, dejando que yo marcara el ritmo. Nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi algo familiar, algo que removió recuerdos que había guardado en lo más profundo de mi corazón. Javier seguía detrás de mí, su presencia un ancla. No había urgencia, no había juicio. Solo un entendimiento que ninguno de nosotros necesitaba nombrar. Me acerqué un poco más al hombre, deteniéndome a pocos pasos. Él dio un paso hacia mí, su movimiento lento, deliberado. No habló, pero su mirada era una pregunta silenciosa. ¿Qué harías tú? El silencio entre nosotros era más que ausencia de palabras. Era un lenguaje propio. Sentí a Javier moverse ligeramente detrás de mí, no para acercarse, sino para recordarme que estaba allí, confiando en mí. Mi mano se alzó, casi sin pensarlo, y toqué el borde de su chaqueta.
un gesto pequeño pero cargado de significado. Él no se movió, solo me miró, dejando que el momento se asentara. Me giré lentamente y caminé hacia la silla junto a la ventana. El tejido era fresco bajo mis manos mientras me sentaba, cruzando una pierna sobre la otra. No miré a ninguno de los dos de inmediato. En cambio, observé las luces de la ciudad, intentando descifrar qué estaba ocurriendo en mi interior. Javier se acercó, quedándose a pocos pasos, su postura relajada pero atenta. El otro hombre permaneció donde estaba, respetando el espacio entre nosotros. El silencio tenía peso, pero no era incómodo. Era como si los tres estuviéramos suspendidos en un momento que aún no había sido definido. Giré mi anillo de bodas una vez, lentamente, y luego dejé mis manos descansar en mi regazo. No pregunté por qué estaba él aquí. No pregunté qué esperaban. Simplemente me quedé allí, dejando que el momento me envolviera, lleno de una intensidad que no necesitaba palabras. El eco de las luces de la ciudad seguía destellando en mis retinas mientras permanecía sentada, con las manos descansando en mi regazo. La silla junto a la ventana parecía anclarme al momento, pero mi mente vagaba, atrapada entre el pasado y el presente. Javier, mi esposo, estaba a pocos pasos, su presencia un recordatorio cálido y constante. El hombre junto a la ventana, Diego, aún no había hablado, pero su mirada seguía fija en mí, como si estuviera esperando que yo diera el próximo paso. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del vestido deslizarse contra mi piel. Cada movimiento parecía deliberado, como si el aire mismo estuviera cargado de intenciones no dichas. Di un paso hacia Diego, y el suelo bajo mis pies descalzos parecía vibrar con la energía del momento. Sus ojos, de un castaño profundo, sostenían los míos, y por un instante sentí que el tiempo se desvanecía. Recordé noches pasadas, conversaciones susurradas, momentos que había guardado en un rincón de mi corazón, creyendo que nunca volverían. Javier rompió el silencio, su voz baja pero firme. Sabía que este momento llegaría algún día, dijo, acercándose un poco más. Su mano rozó mi hombro, un toque ligero que me hizo estremecer, no por sorpresa, sino por la profundidad de su confianza. Siempre supe que había una parte de ti que necesitaba esto. Sus palabras no eran de celos ni de posesión, eran un regalo, una liberación. Miré a Diego, cuyo rostro permanecía sereno, aunque sus ojos traicionaban una chispa de emoción contenida. Di otro paso, ahora tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Mi mano se alzó, casi por instinto, y mis dedos rozaron el borde de su camisa, deteniéndose en un botón suelto. No era un gesto premeditado, pero el simple acto de tocarlo envió una corriente eléctrica a través de mí. Él no se movió, solo inclinó la cabeza ligeramente, dejando que yo marcara el ritmo. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No estaba segura de a quién le hablaba, si a Diego o a Javier. Tal vez a ambos. Diego finalmente habló, su voz grave y pausada. Porque el corazón no olvida lo que una vez sintió. Sus palabras eran simples, pero cayeron sobre mí como una ola, removiendo recuerdos que había intentado enterrar. Javier se acercó, colocándose a mi lado. No me tocó esta vez, pero su cercanía era suficiente para recordarme que él era mi hogar. No tienes que elegir, dijo suavemente, y sus palabras me envolvieron como un abrazo. Esto no es sobre perder algo, es sobre encontrar lo que siempre estuvo ahí. Me giré hacia él, buscando sus ojos. En ellos vi amor, no solo por mí, sino por la verdad de lo que éramos. Mi mano aún descansaba en la camisa de Diego, y lentamente la dejé caer, pero no me alejé. En cambio, extendí mi otra mano hacia Javier, mis dedos rozando los suyos. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento sentí que los tres estábamos conectados, no por deseo físico, sino por una comprensión más profunda. Diego dio un paso atrás, no por rechazo, sino para darme espacio. Siempre estaré aquí, dijo, su voz cargada de una promesa silenciosa. Me volví hacia Javier, y por un instante, el mundo se redujo a nosotros dos. Apoyé mi frente contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Él acarició mi cabello, y en ese abrazo supe que este encuentro no nos separaría, sino que nos uniría aún más.
La habitación volvió a quedarse en silencio, pero ahora era un silencio lleno de posibilidades. Me aparté de Javier, mirando a Diego una vez más. No necesitaba palabras para saber que este momento, aunque fugaz, había cambiado algo en mí. Había encontrado una parte de mí misma que había olvidado, y Javier, con su amor inquebrantable, me había dado la libertad de hacerlo. La noche parecía alargarse, como si el tiempo mismo se hubiera rendido al peso de nuestras emociones. Me senté en el borde del sofá, mis manos apoyadas en mis rodillas, el vestido cayendo en suaves pliegues a mi alrededor. La habitación estaba bañada en una luz tenue, y las sombras parecían danzar al ritmo de nuestros pensamientos no expresados. Javier estaba sentado a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre la mía, un contacto que no exigía nada, solo ofrecía consuelo. Diego permanecía de pie, cerca de la ventana, su figura recortada contra el brillo de la ciudad. El silencio entre nosotros era palpable, pero no incómodo. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, entrando en un espacio donde las palabras eran innecesarias. Mis ojos se deslizaron hacia Diego y por primera vez noté la forma en que su postura, aunque relajada, estaba cargada de expectativa. No me presionaba, no me apresuraba, pero su presencia era una invitación silenciosa a explorar lo que aún no había nombrado. Me levanté, sintiendo el impulso de moverme, de romper la quietud. Caminé hacia la ventana, deteniéndome a pocos pasos de Diego. Él giró la cabeza, sus ojos encontrando los míos. Había algo en su mirada, una mezcla de nostalgia y deseo contenido, que hizo que mi respiración se ralentizara. Extendí la mano, mis dedos rozando la cadena que colgaba de su cuello, un colgante que recordaba de años atrás. El metal estaba cálido por el contacto con su piel, y el roce de mis dedos contra su clavícula envió un escalofrío a través de mí. Javier se levantó, acercándose lentamente. No había urgencia en sus movimientos, solo una calma que me envolvía. Su mano encontró mi hombro, un toque ligero que me ancló al presente. «Confío en ti», dijo, su voz baja y firme, como si estuviera sellando un pacto tácito. Asentí, un movimiento pequeño pero significativo, y me giré hacia Diego, dejando que mis dedos se deslizaran por la cadena antes de soltarla. Diego dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. No me tocó, pero su cercanía era suficiente para hacerme consciente de cada latido de mi corazón. «¿Qué quieres de esto?», preguntó, su voz un murmullo que parecía resonar en el espacio entre nosotros. No respondí de inmediato. En cambio, miré a Javier, buscando en sus ojos la respuesta que ya sabía que encontraría. Él sonrió, una sonrisa que hablaba de amor y libertad. «No lo sé», admití finalmente, mi voz temblando ligeramente, «pero quiero sentirlo». Las palabras salieron sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando este momento para ser liberadas. Diego asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Extendió la mano, no para tomarme, sino para rozar el borde de mi manga, un gesto tan delicado que casi no lo sentí. Javier se acercó, colocándose justo detrás de mí. Su aliento era cálido contra mi nuca, y por un momento me sentí suspendida entre los dos, no atrapada, sino sostenida. Cerré los ojos, dejando que la sensación me envolviera. No había necesidad de definir esto, de ponerle un nombre. Era un momento de pura conexión, donde los límites se desdibujaban y solo quedaba la verdad de lo que sentíamos. Abrí los ojos y miré a Diego, luego a Javier. Sus expresiones eran similares, tranquilas, reverentes, como si ambos estuvieran honrando este instante. Me senté de nuevo en el sofá, invitándolos a acercarse con un gesto sutil. No se apresuraron, pero se acomodaron cerca, uno a cada lado, sin invadir mi espacio. La ciudad seguía brillando afuera, pero en ese momento el mundo entero parecía estar contenido en esta habitación. «Creo que lo entiendo ahora», dije en voz baja, sin estar segura de a quién me dirigía. Javier tomó mi mano, su calor anclándome. Diego simplemente me miró, su silencio una promesa de que este momento, aunque único, siempre viviría en nosotros. La habitación parecía contener el latido de nuestros corazones, un ritmo silencioso que resonaba en el espacio entre nosotros. Me recliné en el sofá, mis manos descansando sobre mis rodillas, el vestido cayendo en suaves pliegues que reflejaban la luz tenue.
Javier estaba sentado a mi lado, su mano aún rozando la mía, un ancla cálida que me recordaba quiénes éramos. Diego permanecía de pie, cerca de la ventana, su figura recortada contra el brillo de la ciudad, pero ahora sus ojos estaban fijos en mí, cargados de una calma que invitaba a la introspección. El silencio que nos envolvía no era vacío, estaba lleno de una comprensión que no necesitaba palabras. Había cruzado un umbral esta noche, no hacia lo desconocido, sino hacia una parte de mí misma que había olvidado. Mis ojos se deslizaron hacia Diego, y por un instante vi en él no solo al hombre del pasado, sino a alguien que, como Javier, entendía la complejidad de mi corazón. Me levanté, movida por un impulso que no podía nombrar, y caminé hacia él. Mis pies descalzos rozaban la alfombra, cada paso un eco de mi propia certeza. Me detuve a pocos pasos de Diego, lo bastante cerca para sentir el calor de su presencia. Extendí la mano, mis dedos rozando el colgante que colgaba de su cuello, el mismo que había tocado antes. Esta vez, mi toque fue más firme, más intencional. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de nostalgia y aceptación. ¿Qué significa esto para ti?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Él sonrió, una sonrisa suave que parecía llevar el peso de años. Significa que el amor no siempre sigue reglas, respondió, su voz grave y pausada. Significa que podemos estar aquí, ahora, y que eso es suficiente. Sus palabras se asentaron en mí como una verdad que siempre había sabido, pero nunca había articulado. Miré hacia Javier, que se había levantado y ahora estaba a mi lado, su mano rozando mi espalda en un gesto de apoyo silencioso. No tengo miedo, dije, más para mí misma que para ellos. Javier asintió, sus ojos brillando con una mezcla de amor y orgullo. Nunca lo tuve, respondió, y su voz era un bálsamo, calmando cualquier duda que pudiera haber quedado. Me giré hacia Diego, dejando que mi mano cayera desde su colgante hasta su brazo, un contacto breve pero cargado de significado. Luego me volví hacia Javier, tomando su mano con firmeza. En ese momento, sentí que los tres éramos parte de algo más grande, no un triángulo de deseos enfrentados, sino un círculo de confianza y entendimiento. Me senté de nuevo, invitándolos a unirse a mí con un gesto sutil. Javier se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía de inmediato. Diego tomó asiento en una silla cercana, respetando el espacio pero permaneciendo presente. La ciudad seguía brillando afuera, pero dentro de esta habitación, el mundo era nuestro. Esto es lo que somos, dije finalmente, mi voz firme pero suave. No se trata de elegir ni de dividir. Se trata de ser. Javier apretó mi mano y Diego asintió, su mirada cálida y serena. No había necesidad de más explicaciones, de más gestos. Habíamos encontrado un equilibrio, no en la acción, sino en la quietud, en la aceptación de lo que este momento significaba. La noche avanzó, y eventualmente Diego se levantó, inclinando la cabeza en un gesto de despedida. Siempre llevaré esto conmigo, dijo, y supe que no hablaba solo de esta noche, sino de lo que habíamos compartido en el pasado y ahora. Lo acompañamos hasta la puerta, y cuando se fue, el silencio que dejó no era de pérdida, sino de plenitud. Javier y yo regresamos al sofá, y me acurruqué contra él, mi cabeza descansando en su pecho. Su corazón latía fuerte y constante, un recordatorio de que, sin importar lo que esta noche había traído, él era mi hogar. «Te amo», susurré, y él besó mi frente, su respuesta silenciosa pero inconfundible. Cuando salimos de la suite, la ciudad seguía despierta, pero nosotros llevábamos con nosotros algo nuevo, una comprensión más profunda de lo que significaba amarnos, no solo el uno al otro, sino a la verdad de quienes éramos. La noche había sido un regalo, no de pasión desenfrenada, sino de confianza, de libertad, de amor en su forma más pura. Y mientras caminábamos de la mano bajo las luces de la ciudad, supe que este momento, esta conexión, viviría en nosotros para siempre.